Capítulo 11. La resolución de un argumento. Eva estaba logrando progreso con sus pensamientos, acciones y comportamientos, pero seguía con un argumento que debía resolver. La razón por la que ella había descuidado las tareas normales de la vida era porque estaba enojada con Dios. ¿Dónde estuvo él mientras ella sufría? Al luchar con esa pregunta, su ira se transformó en amargura, y esta amargura se convirtió en la justificación para el estilo de vida que escogió. En algún momento ella pasó de sufrir a usar a ese sufrimiento para justificar un estilo de vida de desobediencia y hasta rebeldía contra Dios. Si quería salir de la lucha con su estado de ánimo, tenía que mirar su tristeza y su sufrimiento de forma diferente. Necesitaba definiciones diferentes para la tristeza y el sufrimiento, las que precisamente encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Cuando Pablo escribió su primera carta a los creyentes en Corinto, la iglesia estaba en un grave problema por el pecado que estaban tolerando. La carta fue una dura reprensión y un llamado al arrepentimiento y al cambio, y la iglesia respondió de forma positiva. Excluyeron a un miembro que estaba viviendo en adulterio y éste se arrepintió, pero la iglesia se rehusó más tarde a restaurar al hombre a la comunión, de manera que Pablo escribió una segunda carta. En ella Pablo habló sobre el sufrimiento y la tristeza que había causado a los corintios con su reprensión anterior. En pocas palabras dijo que no estaba descontento por ello. La iglesia se había arrepentido y por eso Pablo estaba gozoso sin importar cuánto dolor les había causado. De manera que escribe, ahora me regocijo no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7, capítulo 7, versículo 9 al 10. Cuando perdemos cosas, esto en general nos produce tristeza, que puede terminar en dos escenarios. Podemos manejar nuestra tristeza de la manera que el mundo lo hace, es decir, podemos manejarlo como Eva, cuya tristeza condujo a la ira, a la amargura y al pecado. Literalmente su tristeza inducida por la pérdida produjo cosas mortales en su vida. Estaba entristecida como el mundo. Sin embargo, cuando los cristianos enfrentamos pérdidas, tenemos otra opción, permitir que esta tristeza nos lleve a cambiar y arrepentirnos, y podemos escoger lidiar con la pérdida de la forma que lo aconsejó, como lo aconsejó Santiago. Amados hermanos, cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. Eva no tenía que descender hasta la oscuridad del estado de ánimo que sufrió. Pudo haberlo evitado si hubiera considerado de forma diferente su situación. Los cristianos entristecidos tienen opciones. Considerar es una palabra interesante. Es lo que hacemos cuando decidimos lo que haremos frente al sufrimiento y las circunstancias. Todo, enfren- todo enfrentamiento, todos enfrentamos pruebas. En ciertos momentos llegan a nosotros por decisiones que hemos tomado y debemos considerar lo que Dios está diciéndonos por medio de ellas. En otro momento llegan a nosotros porque otras personas pecan y nosotros estábamos en el camino. Cualquier familia que haya perdido un ser querido por culpa de un conductor ebrio puede testificar del dolor y de la tristeza que nunca invitaron a su vida. Ellos no hicieron nada malo, sino que sufren por el pecado de otro. Santiago los alienta a considerar su forma de responder a esta pérdida a la luz de la palabra de Dios. Santiago también querría que consideremos las pruebas y el sufrimiento que no son culpa de nuestro pecado ni del de nadie más. Este año, en mi estado, hubo buenas personas que perdieron sus hogares, negocios y seres queridos por una serie de tornados. Ningún individuo hizo nada para provocarlos, pero de todos modos hubo gente que sufrió. El sufrimiento de Eva encaja en esta categoría. Podría haber leído mucho mejor si se hubiera dado el tiempo para considerar cómo nos aconseja hacerlo Santiago.
Él nos dice que consideremos digno de alegrarnos cuando enfrentamos pruebas. La palabra griega significa pensar o considerar. Santiago quería que lleváramos nuestra mente a considerar las pruebas como algo digno de gozo, y tiene buenas razones para hacerlo. La prueba de la fe produce constancia y la constancia produce madurez. Esta es la esencia de lo que Jesús hizo al dirigirse a la cruz. El escritor de Hebreos nos dice que nuestro Salvador, por el, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Jesús hizo exactamente lo que nos llama a hacer cuando enfrentamos una prueba, y lo hizo en una escala tan espectacular que nos quita cualquier argumento que tengamos y que esté encaminado a buscar hacer algo diferente de lo que Él hizo. Somos llamados a poner nuestros ojos en Jesús, quien sufrió y murió por pecados que no cometió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Nuestro Salvador nos llama a soportar de la misma manera que Él para poder crecer, lo que Eva no consideró. En algún punto, cuando el dolor agudo, punzante y profundo de Eva menguó, ella debió cambiar de verse a sí misma como la víctima a considerar su prueba como una oportunidad para gozarse. Debía hacerlo por lo que Dios tenía planeado hacer en su vida. Ese fue el gozo que Jesús tuvo cuando vio la cruz, y más allá de ella, a la creación restaurada y salvada. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, Eva necesitaba enfocarse en lo que podía ganar al volverse más como Cristo. Mientras más rápido cambiara de enfoque, menos sufriría. Si lo hubiera hecho antes, su tristeza y sus luchas habrían sido mucho más cortas. En cambio, Eva escogió enojarse y rebelarse en pecado contra sus circunstancias y contra Dios. En vez de resolver su problema al considerar, tendría ahora que reconsiderar, es decir, arrepentirse. Arrepentimiento es una palabra que a menudo no entendemos, incluso en círculos cristianos. Con frecuencia pensamos en ella cuando hay un pecado que hemos cometido y que debemos confesar y abandonar. La palabra arrepentimiento que Pablo usó en griego significa sencillamente cambiar de parecer. Así era como la palabra se usaba fuera de círculos cristianos. Platón la utilizó en el 500 antes de Cristo en su Eutidemo. Él dijo que reconsideró lo que había dicho antes, cambió de parecer y dijo algo diferente. En la actualidad, cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra arrepentimiento, no creo que piensen en los términos de Platón. No creo que sea probable que piensen en términos de mirar el menú de la vida, cambiar de parecer y elegir otro diferente. La mayoría de nosotros consideraría el arrepentimiento como una acción que pone fin a un episodio de mal comportamiento. La mayoría de los cristianos lo asocian de forma correcta con su conversión, cuando confesaron su pecado en arrepentimiento y pusieron su fe en Cristo para salvación. Sin embargo, si ven el arrepentimiento como algo necesario solo cuando se convirtieron, se están perdiendo de una parte importante en el resto de su caminar con Cristo. Tal como podemos pensar de forma incorrecta sobre la gracia y el Evangelio como cosas necesarias al inicio de nuestra vida cristiana, pero no después. También podemos considerar el arrepentimiento de forma incorrecta como algo que necesitamos en el pasado, pero no ahora. Una dosis diaria de gracia y arrepentimiento. Se ha escrito mucho sobre nuestra necesidad de recordar el Evangelio, y con razón. Ellis Fitzpatrick, en su excelente libro Porque Él me ama, nos recuerda que muchas de las dificultades de nuestra vida cristiana llegan porque hemos considerado que el Evangelio fue algo importante, sobre todo en el momento de nuestra conversión. La realidad es que necesitamos la gracia y el Evangelio en cada momento de nuestra vida cristiana si queremos vivir de una manera que honre a nuestro Padre Celestial. Las necesitamos si queremos sobrevivir. Y la maravillosa verdad es que Dios nos ha dado gracia mediante su Hijo. Él quiere que dependamos de ella todos los días, de la misma manera en que necesitamos entender la gracia de Dios y depender de ella, también necesitamos arrepentirnos. Las pérdidas y la tristeza tienen un gran propósito en nuestra vida. Si queremos
pasar nuestra vida atascados en un estado de ánimo deprimido, debemos entender lo vital que es el arrepentimiento en nuestra relación con el Señor y en la solución de la tristeza. Cuando conocí a Eva, tenía que arrepentirse de muchas cosas. De hecho, el arrepentimiento fue la clave para dejar atrás su mal humor. Aprendamos a arrepentirnos con el Maestro. Jesús usó la palabra arrepentimiento o arrepentirse tanto como cualquier otro en las Escrituras. Él ilustró su significado en Lucas 15. La mesa estaba puesta en la casa de un líder religioso. Durante la cena, Jesús relató una parábola con la que un hombre prominente invitaba a personas a una fiesta. Cuando todos se excusaron, el hombre envió a sus siervos a traer gente de la calle para ocupar el lugar de los que no asistieron. Luego Jesús dijo, ¿por qué les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena? Lucas 14:24. Los fariseos estaban en esa cena para ver si podían acusar a Jesús de sanar a alguien en día de reposo o de infringir alguna otra ley religiosa. Les molestaba que la gente común, los recaudadores de impuestos y otros pecadores diversos estuvieran escuchando a Jesús. Ellos sabían que él estaba hablando de ellos cuando dijo que no entrarían a la fiesta. Su respuesta fue, este recibe a los pecadores y come con ellos. Supongo que pensaban que esto probaba que ellos tenían razón. La respuesta de Jesús nos enseña mucho sobre el verdadero arrepentimiento. Jesús relató tres historias. La primera sobre un pastor y una oveja perdida. Las otras 99 ovejas estaban a salvo, pero la mayoría de nosotros esto habría sido suficiente, pero no para Dios. Había una oveja perdida, probablemente alguien como tú o como yo. El pastor la buscó hasta que la encontró, luego la puso sobre su hombro y la llevó a casa. Supongo que la primera lección es que Dios es quien busca a las personas y que Él persevera hasta llevarlas a casa. La segunda historia trata de una moneda perdida y nos narra de una mujer, la propietaria de esa moneda, que busca ese objeto de valor. Por último viene la historia del hijo pródigo. Las tres historias tenían la intención de ser una reprensión contra los fariseos que acusaron a Jesús de recibir a los pecadores. En las primeras dos historias, cuando el dueño encuentra lo perdido, regresa a casa, anuncia su hallazgo y dice a sus amigos, alégrense conmigo. A continuación Jesús dice, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De nuevo, asesta un golpe contra los fariseos en el centro de su problema. Ellos eran pecadores rebeldes que no pensaban que tenían necesidad de arrepentirse. En cambio, los pecadores que Jesús recibía era causa de regocijo en el cielo por su arrepentimiento. Pródigos arrepentidos. Jesús no había terminado. Su última historia trata sobre un joven que definiría el arrepentimiento en términos que hasta los fariseos no podrían ignorar. Este joven era el menor de dos hijos y decidió ir a su padre un día para exigir su herencia. De forma inexplicable, el padre se la dio y el hijo se fue lejos, a vivir en rebelión y en todo tipo de pecados. Las cosas parecían ir bien hasta que el dinero se terminó. Pronto se descubrió alimentando cerdos y comiendo la basura con que los alimentaba. Un día, mientras este hijo menor tenía hambre, sucedió lo siguiente. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 19. Así que el joven se dirigió a su hogar, en su casa, y a la esperanza para culminar el arrepentimiento que comenzó en esa posilga. Cuando llegó, su padre lo vio venir y se puso en acción. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.
Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlos, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, tráiganme el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí el regocijo no fue por el regreso de una oveja o una moneda que de alguna manera se había perdido. Más bien Jesús estaba demostrando a los fariseos que el gozo es por los pecadores rebeldes y sucios que alimentan cerdos. A estos Jesús busca, y cuando los encuentra y regresan a casa, hay regocijo en el cielo. Los fariseos también aparecen en la historia. Están representados por el hermano mayor que nunca quiso entrar al festejo por su justicia propia. Él se quedó afuera, amargado, orgulloso, enojado y sin arrepentirse, mientras el hermano menor arrepentido estaba adentro, comiendo. Cuando dejamos de considerar y de responder a nuestras pruebas o tentaciones de forma piadosa, es probable que respondamos con pensamientos, actitudes y comportamientos de los que tendremos que arrepentirnos. Esta era la situación de Eva. Su respuesta de poca fe ante la prueba la llevó a desviarse a su propia versión de la posilga. El arrepentimiento es un proceso que Dios obra en nosotros, nos hace volver en nosotros para ver la terrible verdad de nuestra situación. Luego debemos coincidir con Dios respecto a nuestros problemas, abandonar el pecado en que nos encontramos y confesárselo con todo nuestro corazón, mente y alma. Entonces Dios nos perdona y nos reconcilia y pone fin a nuestro sufrimiento y hambruna espirituales. Pablo describió el proceso en su segunda carta a Timoteo. Él, él mandó a Timoteo que cuando hablara con personas como Eva, debía reprender tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Segunda, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 25 al 26. Sí, es Dios quien nos da el arrepentimiento y este es un gran regalo. Él quiere que todos nosotros lo recibamos porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por eso esta historia fue importante para Eva y para todos nosotros. Como muchos de nosotros, ella se había convertido en una hija pródiga, se había enfrentado con una decisión de vida cuando se enfermó y al igual que el hijo pródigo, no estuvo contenta con sus circunstancias. Su tristeza se convirtió en temor, angustia, ira y finalmente en rebeldía abierta. Al igual que el hijo pródigo, pecó hasta convertirse en esclava de sus emociones al entregarse por completo al servicio de los pecados que surgieron de su ira, se volvió esclava. Y finalmente, al igual que el hijo pródigo, ella volvió en sí, necesitaba arrepentirse, reconsiderar, cambiar de parecer y coincidir con Dios respecto a su respuesta a su enfermedad y a la forma en que vivió después de ese momento. Debía arrepentirse de su enojo contra Dios y lo hizo. El arrepentimiento de Eva. El arrepentimiento de Eva fue como la ruptura de una presa. Ella tenía un gran depósito de cosas que confesar y todo comenzó con una pequeña fisura que con el tiempo se convirtió en un torrente. Su confesión comenzó con su falla al no amar a Dios más que a la vida misma. Eva confesó que había valorado más su salud que a Dios. Ella amaba su salud y el futuro que le prometía más de lo que amaba a Dios. Ella amaba cosas como terminar la universidad, conseguir un trabajo y comprar una casa. Amaba la idea del matrimonio y de los hijos, cosas que la salud le podía ofrecer. Confesó a Dios que amaba estas cosas más que a él. Ahora buscaría amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas.
Ella confesó que no estaba agradecida por estar viva ni por las cosas que Dios le había permitido tener. Confesó también su envidia de otros que tenían salud y otras cosas que ella deseaba. Confesó pecados específicos que había cometido, incluidas las borracheras y el rechazo de las prácticas cristianas. Confesó su negligencia al estudiar la Biblia, orar y tener comunión en la iglesia. Confesó que no había vivido para glorificar ni para honrar a Dios. Confesó su angustia y sus temores. Finalmente confesó su ira pecaminosa contra Dios por sus problemas. De todos sus pecados, éste se encontraba en el centro de su estado de ánimo deprimido. Ella estaba enojada porque creía que Dios le estaba diciendo no. Estaba acusando a Dios de permitir o de provocar sus problemas. Si quieres medir el carácter de alguien, la ruta más directa que puedo pensar es decirle no. Dile que no a alguien y niégale algo que cree vital en su existencia. Te sorprenderás al ver lo rápido que la gente cambia su actitud y su humor. Eva estaba enojada porque no podía tener garantías en cuanto a su salud. Se, resol- Se revolvía en ira porque tuvo que perderse un semestre de la universidad. La enardecía que esto había interrumpido sus planes para su vida. Culpaba a Dios porque él pudo haberlo prevenido todo. La ira de Eva era pecado. Su respuesta a su enfermedad empeoró su vida. Ella esperaba que la vida fuera miserable y esto la volvió más miserable aún. Ella necesitaba con desesperación reconsiderar la pregunta que Marta y María tuvieron que hacer y luego tomar una decisión. La pregunta era la que Marta había hecho. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Si Eva quería pensar de forma diferente, tendría que cambiar la manera de considerar su enfermedad y su enojo contra Dios. En nuestras sesiones hablamos sobre esta decisión y acudimos a la carta de Romanos. En ella, Pablo definió la mejor manera en que podemos ver los problemas de la vida y crecer a partir de ellos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también les predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. ¿Cuál es el problema? Entender estas 55 cortas palabras sentaría el fundamento para que Eva cambiara de parecer y se arrepintiera respecto a su ira. Hasta que hablamos, ella había lidiado con su enfermedad según su estado de ánimo y la mayor parte del tiempo esta no era buena. Sus fuertes emociones negativas daban color a sus pensamientos. Sin embargo, en lugar de vivir y morir en un pantano emocional, en lugar de vivir y morir en un pantano emocional, Pablo la llamó a conducir su vida de forma diferente mediante sus primeras tres palabras. Ahora bien, sabemos. Durante un año, Eva supo que su vida era terrible, y ese conocimiento, esa interpretación, moldeó todas sus respuestas. Ahora acordamos que tenía que cambiar lo que ella sabía sobre las cosas. Ella creía que Dios la había abandonado y la había afligido por algo que había hecho. Las cosas que pensaba que sabía, estaba provocando la mayor parte de sus problemas y cosas equivocadas. Así que la palabra de Pablo para ella fue: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. De repente lo que ella sabía cambió por Dios dispone. Si Dios dispone, Él debe participar directamente en el proceso. Eso significa que en el momento en que cayó enferma, en todos aquellos días en el hospital, nunca estuvo sola ni fuera del cuidado de Dios. Un párrafo más adelante, Pablo enfatiza este punto cuando pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es que es nada. Nada puede separarnos del amor de Dios, de manera que todo lo que le sucedió a Eva se incluye en la frase todas las cosas. Todas las cosas buenas, malas o indiferentes son parte del propósito de Dios para nuestra vida. Nada se queda fuera ni es abandonado al azar. Es importante que entendamos lo que Dios dispone en estos versículos.
Pablo no solo dice que Dios dispone todas las cosas, sino que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Él toma nuestros éxitos y fracasos, nuestra enfermedad y salud, junto con todo lo demás, bueno o malo, y lo usa para nuestro bien. Eso coloca la enfermedad de Eva en una luz totalmente diferente. Al principio, ella la había considerado algo terrible, pero ahora tenía que cambiar de parecer y verla como Dios lo hace, como algo que Él usaría para el bien de ella. A medida que Eva y yo avanzamos en el versículo, llegamos a la parte que dice, quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, como lo dice Romanos 8:28, la idea de que puedo cambiar la forma en que pienso sobre las cosas se desprende de estas dos palabras, para quienes lo aman. Esto nos conecta con la pregunta que Jesús hizo a Marta. ¿Crees esto? Ver el desastre como Dios lo ve. La capacidad para ver el desastre dentro de un marco de referencia bueno requiere que amemos a Dios más que las cosas que perdemos. Esto significa que debemos conocerlo, creerlo y confiar en él. En la increíble conversación en el aposento alto, Jesús conectó estos dos conceptos y agregó un tercero. Comenzó con estas palabras a los 11. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Cuando les dijo que estaban por partir a la cruz, Tomás quiso saber a dónde iba y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Además, Jesús les dijo que si lo amaban, cumplirían sus mandamientos. Esta conexión es asombrosa. Debemos conocer a Jesús, creer en Él, amarlo, confiar en Él y obedecerlo. Al lidiar con la tristeza producida por la pérdida, el no creyente está en una desventaja terrible porque no puede creer en alguien que no conoce, ni menos amarlo. Cuando conocemos a Dios, amarlo nos abre la oportunidad de ver nuestra catástrofe como una herramienta. Sabemos que Dios nos ama y que es perfectamente sabio, de manera que cualquier cosa que Él permita en nuestras vidas será para nuestro bien y para su gloria. Aunque no podamos entenderlo en el momento, podemos confiar tal como lo hizo Marta. Ella creía en Jesús, confiaba en él, incluso si eso significaba que Lázaro tendría que permanecer en la tumba hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros podemos confiar en Dios de la misma manera. Sabemos que sin importar lo que perdamos, Dios planea usar esta pérdida de buena y sabia manera. La enfermedad de Eva tomó un significado completamente diferente en el momento en que pudo verla como un reacomodo de su vida por parte de Dios. Eso aminoró en gran manera el dolor asociado con su pérdida. Estas se convirtieron, como lo dijo Pablo, en cosas perdidas que ahora consideramos ganancia por la forma en que Dios las usó. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ama a Dios más que todas las cosas. Esto requirió que Eva se apropiara de la palabra que vienen después de quienes lo aman. Ella se había convertido en una persona que reconocía que Dios la había llamado, de acuerdo con su propósito. El énfasis en el propósito de Dios es importantísimo porque es muy fácil sustituirlo con lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Eva había vivido bajo la noción falsa de que sus metas en la vida eran las metas de Dios. Ella las consideraba en esencia cosas buenas que le estaban siendo negadas por esta enfermedad. Quererlas no estaba mal en sí mismo, pero cuando obtenerlas se volvió lo más importante en su vida, provocaron la caída de Eva al pozo de la ira. Ella podía escoger creer en Dios, estaba negándole, ella podía escoger creer que Dios estaba negándole estas cosas por mero capricho, o bien que Dios le estaba diciendo no para lograr su propósito en la vida, y quizás Él le estaba diciendo no para su propio bien. Yo crecí en una iglesia a la que le encantaba Romanos capítulo 8:28, o al menos una parte del versículo. Dios dispone todas las cosas para el bien. Sonreíamos y se lo decíamos a personas cuya vida pareciera
el cráter de una bomba de media tonelada. La mayoría de las veces no nos querían linchar al momento. Sospecho que la mayoría de nosotros nunca se memorizó el resto del versículo hasta mucho más tarde en la vida. Sé que ninguno entendíamos de verdad la importancia del versículo 29. El propósito del sufrimiento de Eva se encuentra en este versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito que Dios tenía en mente desde el principio era que Eva fuera hecha más a la imagen de Cristo. Eva necesitaba enfermarse. Su vida sería transformada por esa enfermedad. Mientras más pronto lo descubriera, más pronto dejaría de enojarse con Dios por traer esto a su vida. Arrepiéntete de la ira. Encuentra el propósito. Eva se arrepintió de su ira. En lugar de pecar, al acusar a Dios de descuidarla, ella debía tener en mente que la tristeza fue un tiempo para hacerse dos preguntas importantes. Un amigo me enseñó esto cuando yo estaba pasando por un mal día. Me pidió que me preguntara a mí mismo, ¿por qué el Dios soberano del universo está permitiendo esto en mi vida ahora? ¿Qué quiere Dios cambiar de mí para ser más como Cristo? Después de hacerse estas preguntas, Eva le pidió a Dios que abriera su corazón al mensaje que Él tenía para ella en los problemas que estaba enfrentando. En vez de enojarse porque se le negó algo que ella anhelaba, Eva examinó ese anhelo a la luz de la palabra de Dios para poder encontrar una respuesta que lo agradara. Ella también tenía un círculo de amigos a quienes podían acudir para obtener ayuda en el proceso. Al identificar lo que Dios pudiera querer que ella cambiara, Eva hizo un plan para implementar los cambios. También accedió a aplicar la escritura a sus respuestas emocionales en lugar de seguir triste o enojada por su problema. Ella buscó aplicar lo que Santiago dijo y considerarlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ella podía tener el mismo gozo de Jesús cuando él fue a la cruz. Sería un gozo producido por el cambio que Dios efectuaría en su vida a través de su problema. Eva siguió este patrón de comportamiento todos los días y fue liberada de su ira. La tristeza por la pérdida sería su indicación de que debía considerar su problema y su actitud de la forma en que manda Santiago. Ella tendría que llevar su mente a considerar el problema como un tiempo de gozo. Se harían las preguntas que mi amigo me compartió. ¿Por qué y qué? Le pediría a Dios que abriera su corazón a las cosas que debía cambiar. Examinaría su situación conforme a las escrituras para encontrar la mejor respuesta bíblica a su problema. Haría un plan para cambiar su comportamiento y actitud de manera que pudieran considerar la prueba como un tiempo para alegrarse y para implementar los cambios. Le pediría a Dios el poder de su gracia para efectuar esos cambios y le agradecería por la oportunidad de cambiar. Con el tiempo, Eva aprendió a responder a la pérdida y al cambio con el gozo de saber que Dios podía usarlos como oportunidad para su crecimiento. Hubo muchas cosas en la vida de Eva que Dios podría cambiar en este proceso. La tristeza como señal en vez de como enfermedad. Cualquiera que sufre de tristeza y de angustia puede beneficiarse de la experiencia de Eva. La tristeza puede ser un gran regalo porque nos permite escudriñar nuestro corazón y ver si hay algo más en el centro de nuestra vida que el Dios a quien amamos. Es la indicación de que es momento para considerar y ajustar nuestro pensamiento de manera que podamos decir sin ninguna reserva que queremos glorificar a Dios con nuestra vida más de lo que queremos respirar. Nos da la oportunidad para identificar las cosas que adoramos más que a Dios y de arrepentirnos de ellas. Una tristeza prolongada que nos mueve hacia una vida pródiga requiere arrepentimiento. Quizás es mejor decir que cuando volvemos a nosotros tenemos el privilegio de confesar nuestros pecados y de abandonarlos. Cuando nuestra tristeza es causada por nuestro pecado o por nuestras respuestas pecaminosas a las pruebas, esto puede resultar en un estado de ánimo deprimido que a menudo es etiquetado como la enfermedad de la depresión.
Sin embargo, el arrepentimiento puede ser la herramienta para escapar de ese estado de ánimo lúgubre. Eva luchaba con mucho más que la ira. También se había vuelto experta en el temor y la angustia. Ella aprendería que estas actitudes también son pecado contra Dios, tanto como la ira y la ingratitud. Estos fueron los siguientes elementos de la lista de cosas que cambiaron su arrepentimiento.